Hola iglesia, bendiciones, que el Señor les bendiga a todos, sean todos muy bendecidos a esta hora de la mañana. Recuerden que estamos celebrando este cuarto día de ayuno de oración. Los días que nos toca ayunar, recuerden que tenemos que estar aplicados ahí. Ya los días que nos toque ayunar para que ese día sea cubierto. Recuerden que siempre decimos cuánto van a ayunar el lunes, cuánto van a ayunar el martes, cuánto así sucesivamente. Entonces, es necesario poder, amén, cumplir los días que nos comprometimos con el Señor. Sabemos que no es fácil, que todo tiene, aleluya, su lucha, su batalla, pero somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Quiero dar gracias a Dios por la poderosa palabra de ayer en los labios de mi hermana Laurisa Chino, la evangelista. Y bueno, quedamos todos, aleluya, en el altar, arrodillados, aleluya, buscando al Señor, porque eso es el efecto de la palabra, el efecto del mensaje es cuando te convence, porque Dios, aleluya, a través del mensaje pastorea a su iglesia, a través de la palabra Dios advierte lo que posiblemente puede venir. Por lo tanto, Dios habla 3 veces, antes del tiempo, en el tiempo y después del tiempo. Amén. Por eso que es necesario nosotros como pastores, como líderes, iglesia amada, poder estar, aleluya, afinados con el propósito de Dios, afinados. ¿Por qué razón? Porque, aleluya, no podemos nosotros cerrar el corazón y pasar por justo, aleluya, pasar por justo en nuestras propias injusticias. Amén. Por lo tanto, hermanos queridos, poderosa palabra, quedamos llorando en el altar, todos los que estábamos ayer en la iglesia, una linda asistencia, y creo, y después cuando empezamos a orar, a renunciar a todos nuestros pecados. ¿Por qué razón? Porque somos pecadores delante de Dios. Por cuanto todos pecaron, Romanos 6:23, al día estamos destituidos de la gloria de Dios y por la gracia de Dios hemos sido acercados. Por lo tanto, cuando el Señor comienza a golpear, aleluya, hablarle a la iglesia, porque ayer Dios le estaba hablando a la iglesia, no le estaba hablándole a una persona específica, sino a la iglesia, lo que aleluya, posiblemente se podía mover. Por lo tanto, iglesia amada, aleluya, fuimos humildes delante del Señor y sinceros, y llamamos a todo, al coro, a todos los que estábamos ahí, al altar de rodillas, hermanos queridos. ¿Y qué pasó? Después que nos levantamos de la oración, vi el rostro de los hermanos con gracia, con óleo fresco, algunos se abrazaban, aleluya, y eso es hermoso, hermano, porque esa es gracia de Dios, aleluya. Cuando Dios nos habla es necesario poder bajarnos, es necesario poder agacharnos. Recuerda tú cuando, aleluya, David pecó, aleluya, con Betsabé, dice que vino el profeta Natán, aleluya, y le dio una historia, aleluya, y la historia era, aleluya, el protagonista era él. Por lo tanto, aleluya, cuando David, aleluya, comienza a proferir el juicio contra aquella persona de la historia, dice Natán, aleluya, esa persona eres tú, David. Y dice que David agachó su cabeza y dice, ten misericordia de mí, Jehová. Y dice que Dios lo perdonó, le extendió la vida. ¿Por qué? Porque la acción de humildad es una acción que retiene el juicio. Por lo tanto, iglesia amada, aleluya, quiero, aleluya, decirte que el Señor está pastoreándonos, el Señor nos está hablando, aleluya. Por lo tanto, cuando somos sensibles, vamos a entender el propósito de Dios, aleluya. Pero a veces hay alguien que yo no soy aquel pecador, yo no soy aquel injusto, y los comenzamos a mirar uno a otro, siendo que el Señor está hablándole a la iglesia. Dios le está hablándole al pueblo, porque Dios, aleluya, los quiere librar de algo, hermanos queridos. Es mejor creer y es mejor humillar nuestros corazones. Quiero compartirte un pensamiento acerca de lo que, aleluya, desperté, aleluya, pensando, aleluya, en el pecado de Noé, en el pecado el cual él cometió. Y dice el libro de Génesis capítulo 9 y versículo 20, dice, después comenzó Noé a labrar la tierra, dice, y plantó una viña. Después que ellos, aleluya, se estacionaron en tierra, aleluya, Noé empezó a labrar la tierra y plantó una viña. Y dice, y bebió el vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás,
cubrieron la desnudez de su padre, y teniendo vuelto su rostro, así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Es una historia, aleluya, verídica, es una historia real, el cual el hombre más manso de la tierra, aleluya, se le ocurrió hacer la chicha, hacer el vino del producto de la vid, el cual había plantado. Y dice que en la curadera, en la borrachera, dice que se comenzó a sacar la ropa. Quiero ir al texto, aleluya, quiero ir a lo medular, porque este texto a veces se ha transgiversado y no quiero caer en eso, en la transgiversación de lo que la Escritura no dice. La Escritura dice que Noé estaba desnudo. Eso dice, y eso tenemos que hablar. Por lo tanto, dice que Cam, su hijo menor, dice que lo vio borracho y desnudo. Y eso era un pecado atroz, aleluya, de condena, cuando un hijo le veía la desnudez de su padre. Por lo tanto, él fue y le comentó a sus dos hermanos mayores en una actitud tal vez de burla, en una actitud tal vez de murmurar, aleluya, siendo que los hermanos mayores, dice que sabían la verdad, que no había que verle la desnudez de su padre, ni menos comentarla, sino que pusieron en sus hombros, aleluya, la cubierta, aleluya, la frazada en este caso, y caminaron hacia atrás y lo taparon, lo cubrieron. Por lo tanto, era una actitud, hermano, de respeto, era una actitud de poder cubrir. Es una de las cosas que puedo decirte, aleluya, cuando, aleluya, alguien peca. Cuando alguien peca, cuando alguien cae en pecado, cuando alguien cae de la gracia, a veces nosotros somos, aleluya, expertos para poder acusar el pecado al ajeno. Somos expertos, aleluya, para poder apuntar con el dedo lo que le pasó a Tamar, madre, aleluya, de Fares y de Sela. Dice que Tamar, aleluya, había tenido dos hombres, hijos de Judá. Y los dos hombres, cuando tenían, aleluya, sexo con ellas, porque eran esposos, dice que ellos vertían en tierra. Y dice que la mujer se le estaban pasando los años, no quería quedar, aleluya, estéril, no quería quedar sin hijo, quería heredad. Y dice que la mujer se vistió de prostituta. Y dice que en el camino, cuando venía su suegro, Judá, dice que Judá vio a la prostituta, la mujer le movió la pierna y se metió con su suegro. ¿Por qué? No era por la, aleluya, por el acto sexual, sino era por la heredad. Aleluya, porque que tenía, aleluya, un vientre que tenía que heredar. Y dice, como es la gracia de Dios, dice que le pidió el báculo, el faldón y el cinto. Y dice, cuando Tamar comienza, aleluya, a crecerle su barriguita, dice que los criados, los centinelas comenzaron, aleluya, a murmurar. Y en la murmuración le dijeron a Judá: Judá, tu nuera, la viuda, está embarazada, mira cómo le creció la barriga. Y dice que Judá, tráiganla, dijo, tráiganla, apiedrémosla. Y cuando la mujer sale de su cuarto, sale con los evidentes, aleluya, con la evidencia del fardón, el báculo y el cinto. Y la mujer comenzó a decir, de aquel dueño que son estas cosas, de aquel estoy embarazada. Y esas cosas, el cinto, el báculo, aleluya, le pertenecían a Judá. Judá, cuando vio, se le cayó la cara. ¿Por qué razón? Porque somos expertos a veces para juzgar los pecados de otros y no los nuestros. Es necesario poder, aleluya, ser centinela. Es necesario poder también, aleluya, recibir el consejo, la palabra, pero avanzar en la vida, demandar el pecado, pero avanzar en la vida. Porque a veces cuando demandamos el pecado, aleluya, pareciera que estamos como juez. Pareciera sentados como juez, y nosotros no somos jueces de nadie, somos centinelas, somos predicadores, somos aquel que muestra el camino, el cual ya está trazado en la Escritura. Pero una de las cosas es decir, aleluya, que cuando esto se comienza, aleluya, a disparar, cuando se comienza a, aleluya, convertir como en una murmuración por aquel que cayó, en una murmuración por aquel que falló. Hermanos queridos,
La Biblia nos señala que Jafet y Sem cubrieron la desnudez de su padre. Hacen falta personas que demanden el pecado, pero también tengan la actitud de cubrir al pecador. Porque es terrible sentarse, aleluya, en el asiento, aleluya, de los acusados. Y sobre todo cuando eres inocente, sobre todo cuando te sospechan, sobre todo cuando tú no eres el culpable, pero sin embargo los acusadores se comienzan a multiplicar. Porque eso hace Satanás. Satanás es un acusador. Satanás no tiene, aleluya, misericordia. Y una acusación, escúchame, una acusación puede destruir la vida de una persona, puede destruir la vida de un abuelo, puede destruir la vida de un padre, puede destruir la vida de un pastor, puede destruir la vida de la iglesia, puede destruir la vida de una familia completa. Porque recuerda que para ver una acusación tienes que tener testigos. Dice el apóstol, no pongas en juicio a un anciano, sino delante de 2 o 3 testigos. Y al final, hermano, parecen los acusadores. ¿Y quién defiende? Siendo que el principio de la abogacía dice, del derecho, dice que todo ser acusado tiene derecho a defensa. Pero parece que nosotros, la iglesia evangélica, hemos perdido esa sensibilidad. Somos buenos para demandar el pecado, somos buenos para poder corregir a otros, pero no nos corregimos a nosotros mismos. No nos corregimos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos gusta ser el juez de otro, nos gusta desnudar a otro, nos gusta también, aleluya, poder reírnos del otro que cayó, que se equivocó. He visto iglesias completas caer, he visto iglesias completas con este espíritu de acusación, de hipócrita, este espíritu, aleluya, de fariseo. Iglesia amada, hay que demandar el pecado, pero también tener misericordia, tener compasión de las personas. Porque a veces, aleluya, pareciera que no nos gusta juntarnos con los pecadores, siendo que el mismo Señor Jesús se juntó con ellos, se juntó con borrachos, con prostitutas, se juntó, aleluya, con adúlteros, se juntó con todos y comió con ellos y les enseñaba la palabra. Pero parece que la iglesia ha perdido el rol principal de la misericordia. Yo no estoy hablando acerca de un alcahueteo, de poder hacer vista gorda de lo que pueda suceder, sino que estoy hablando acerca, aleluya, que el juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Por eso que tenemos una iglesia, aleluya, a nivel nacional, aleluya. Realmente te quiero decir algo, profundamente soy pastor principal de Tiempo Nuevo Comienzo y quiero decirte que la iglesia del Señor en tiempo está siendo pastoreada por la palabra de Dios. Somos de la palabra de Dios, aleluya, y Dios nos ha librado de tantas cosas, pero quiero hablarle a la iglesia, aleluya, universal, a la iglesia del aire. Quiero decirte una cosa, cuando Dios comienza a hablar, no hagas oído sordo. Cuando Dios comienza a reprender, no te pases a ti como que no te está hablándote a ti. No, hay que rendirse. Hay que rendirse. Hay que humillar el corazón. Porque cuando nos humillamos, Dios nos libra del juicio. Cuando Dios comienza a hablar, es porque Dios nos quiere librar de algo. Iglesia amada, iglesia del corazón de Dios, quiero decirte una cosa. El enemigo de nuestras almas anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y él no tiene compasión. Él no tiene, aleluya, admiración por tu carisma, por tu conocimiento, por tu belleza. Él no tiene compasión. Él quiere destruir la iglesia y que la iglesia quede pisoteada en la misma vergüenza. Pero quiero decirte una cosa, aleluya, y recotorro, bobo setere, aleluya, siento la bendición del Santo, siento la bendición de Dios. Iglesia amada, sacúdete. Iglesia amada, aleluya, sacúdete del polvo y verás la respuesta de Jehová y verás, aleluya, la salvación del Eterno y verás al Dios eterno, aleluya, manifestado, aleluya, que Dios te libra, que Dios te cubre, que Dios te levanta. Iglesia santa del Señor ha sido redimida por la sangre del Cordero de Dios, aleluya, pero hay que tener, aleluya, conocimiento de la consecuencia, que la consecuencia del pecado, aleluya, arrastrará, aleluya, arrastrará aún todas nuestras generaciones. Y cuando se acusa inocentemente a una persona, ¿quién repara?
¿Quién repara todo lo que hablaron? ¿Quién repara? Estaba, aleluya, escuchando un pastor, aleluya, hace un tiempo atrás, y el pastor escribió una carta. Y escribió una carta, hermano, muy desagradable. El pastor terminó suicidándose, se ahorcó el pastor en Brasil. Un pastor exitoso, tenía de todo, iglesias llenas. Pero el pastor en su, aleluya, en su agonía y en sus síntomas de soledad, escribió una carta y dijo así: iglesia, tú siempre me culpas. Iglesia, tú siempre me criticas. Iglesia, no me cuidas. Iglesia, aleluya, estoy alto. Aleluya, que siempre me estén pesando, que siempre me estén, aleluya, criticando. Estoy alto. Y comienza a escribir toda su queja. Pero me llamó la atención que el hombre terminó suicidándose. ¿Sabes por qué? Porque una acusación a un inocente, una acusación puede destruir el testimonio de alguien, puede destruir la dignidad de una persona, puede destruirla. Por eso que la lengua es el veneno mortal. La lengua es el miembro más pequeño de nuestro cuerpo, pero cuando se mueve y no tiene sabiduría, destruye, hermano. Destruye el testimonio, destruye la palabra, destruye también la moral de las personas. Por eso que la Escritura dice, aleluya, que el pecado hay que corregirlo, pero con misericordia. Aleluya, nosotros mismos considerándonos, aleluya, que nosotros también podemos estar en ese estado. Conocí a un hombre que siempre reprendía el adulterio, reprendía al que no diezmaba, reprendía, aleluya, al que no ofrendaba, reprendía era como el juez de la iglesia. Se creía, pasaba por justo y pasaba por tener una linda y hermosa familia, y él se elogiaba a sí mismo, aleluya, su esposa, sus hijos, su diezmo, su ofrenda, aleluya, y todo lo que él hacía era tan hermoso según él. Cayó en el pecado más horrible. Destruyó una generación completa y aún toda su casa fue destruida. Hoy vituperado. ¿Por qué razón? Porque, aleluya, sentado en el asiento de los acusadores, de los acusados, porque toda una vida sentó gente en el asiento de los acusados. Yo varias veces le exhorté, varias veces, aleluya, le quise, corregir ese mal que tenía, pero él endurecido. El pecado hay que corregirlo, la maldad hay que corregirla. Y estaba con esa ímpetu, pero tienes que corregirlo, pero no olvidar que tú también puedes estar ahí. Por eso que dice el libro de Proverbios, corregir el pecado, pero con misericordia. Y a veces algunos predicadores hablan siempre en tercera persona. En primera persona. Ustedes. Siendo que la Escritura dice que nosotros todos hemos sido, aleluya, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí nadie pasa por inocente. La iglesia tiene que arrepentirse a diario. La iglesia tenemos que arrepentirnos a diario, hermanos queridos. Arrepentir, corregir algunas cojeras. Pero aún así, dice el libro de Isaías, prepararé un camino. Aún lo cojo no se saldrá de él. ¿Por qué razón está hablando eso? Porque el Señor conoce cada cojera de nosotros. ¿Y quién es nuestro juez? Dios es nuestro juez. Y aún Él dice, el adúltero ni al fornicario, aleluya, yo lo juzgaré, no se metan con él, yo lo juzgaré. Pero siempre cuando estás, aleluya, hablando acerca del pecado, siempre se está yendo al pecado moral. Pero ¿qué es de los pecados de juicio? ¿Qué es de los pecados, iglesia amada, aleluya, del robo? ¿Qué es de la iglesia, del pecado de la mentira, del prejuicio? ¿Qué es de los pecados, iglesia amada, aleluya, de la hipocresía? ¿Qué es del pecado de la acusación? Iglesia amada, en este devocional quiero hablar a tu corazón. Pidámosles a Dios el don del arrepentimiento, que aquí nadie es juez de nadie. Nadie es juez de nadie, pero la lengua es un instrumento, si no la sujetamos, destruirá familias completas. La lengua es el miembro, aleluya, que trastorna la rueda de la vida.
Por lo tanto, la única forma que la lengua se sujete, la lengua, aleluya, aleluya, se sujete es cuando nuestra mente es redimida, cuando nuestros ojos redimidos, cuando nuestra lengua está sujeta a la palabra de Dios, hablar con, aleluya, dice la escritura, aleluya, hablar con sabiduría, hablar con salmos. Si alguno tiene que hablar, hable con salmos, animando, porque la iglesia es de Dios. La iglesia es del Señor y siempre vamos a estar, aleluya, viendo una cosa u otra. Tú ves el mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Eran iglesias, pero estaban cantando, pero estaban predicando, pero tenían problemas morales, donde Dios corregirá lo que Él tiene que hacer a través del mensaje. Por eso, aleluya, que el mensajero tiene que ser redimido. El mensajero tiene que estar, aleluya, aleluya, con un compromiso celestial delante de Dios, pero también con misericordia delante de los hombres. Que Dios bendiga tu vida, iglesia amada, y que Dios nos ayude y nos fortalezca para terminar nuestra carrera. Bendiciones a todos.